Buenas a todos. Hoy les hablaré sobre el Didache, la Didache, nombrada comúnmente conocida como enseñanza de los 12 apóstoles o enseñanza del Señor a las naciones por medio de los 12 apóstoles. Es considerada una obra literaria, en griego koiné, del cristianismo primitivo. Se pronuncia con J como en griego didache o didache. Es posible esta obra literaria fuera creada en la segunda mitad del siglo I, probablemente antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, partiendo de materiales literarios judíos y cristianos precedentes, ya existentes. No se conoce la identidad del autor y si fue creada por uno o varios autores. Estos son llamados los didaquistas. Fue relatada de manera progresiva. Se encontró en el año 1873 por Filoteo Brillenius, metropolitano de Nicomedia. Publicó los textos de las dos familiares epístolas de Clemente en 1875, pasando por alto la Didache, que encontró cuando regresó sobre el manuscrito. Adolf Hilgenfeld usó este códex para su primera edición impresa de la Didache, que hasta ese momento era desconocida. En 1877. La publicación del Didache fue en 1883, siendo una fuente interminable de estudios y también de diversas controversias, donde la principal de estas corresponde a la fecha de cuando fue compuesta. Si fuera verídico el fechado más temprano que se ha planteado, es posible que la Didache fuera en su contenido la regla u ordenanza religiosa que utilizaron una o algunas comunidades cristianas primitivas, más bien judeocristianas, aproximadamente unas décadas después de la muerte y resurrección del Señor Yeshua, Jesucristo de Nazaret. Y conforme a esta interpretación, la Didache proporciona la imagen de los cristianos primitivos que establecieron su ideario moral, su esperanza, su liturgia, que es el conjunto de actos de culto que en la actualidad están integrados al estudio histórico de la liturgia cristiana, donde forman parte todos los ritos y actos públicos de culto, las fiestas y conmemoraciones, los lugares de reunión y otras prácticas como el ayuno y la limosna. La eclesiología que los cristianos primitivos vivieron. La eclesiología es la parte de la teología cristiana que se dedica al estudio del papel que desempeña la Iglesia como una comunidad o entidad orgánica, a la comprensión del significado de la Iglesia, su papel, cómo se desempeña en la salvación, su origen, su relación con Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Señor, histórico, como historia. También el significado de la Iglesia en su disciplina, su destino y su liderazgo. El estudio de la Iglesia, del autoconocimiento de la misión, cometido, función, labor de la Iglesia. En ese tiempo de transición, el judeocristianismo, que son los judeocristianos, llamados también cristianos hebreos o cristianos judíos, con la forma que ellos profesaban, fueron los miembros iniciales del movimiento judío que más tarde se convirtió en el cristianismo. En esa etapa más temprana de la comunidad estaba formada por todos los judíos y extranjeros que aceptaron a Yeshua, el Señor, como una persona venerable o como el Mesías, Mashiach. Este judeocristianismo que practicaban fue relegado, desplazado, alejado por un cristianismo gentil o pagano cristianismo que se inició en Antioquía, en Turquía. La Didache es una obra corta con escasos vocablos griegos, 552, ordenados en 100 versos, con una distribución de 16 capítulos. Está escrito de una forma sencilla, sin recursos retóricos o elementos en desuso, arcaísmos.
Se conoce poco o nada de las comunidades en donde tuvo vigencia la Didaché. En el documento faltan evidencias internas que mencionan lugares, nombres propios o sucesos, y esto dificulta el sacar alguna conclusión. Se cree en la actualidad que la Didaché nació en Siria, con una comunidad cristiana de un modelo a partir de tradiciones judías y con un entorno pagano de moral. Harnack propuso que el origen era egipcio alejandrino, por la amplia expansión que tuvo en esa zona. Adolf von Harnack fue un profesor de teología pastoral, teólogo luterano alemán, historiador de la Iglesia, profesor universitario y escritor, hermano gemelo del matemático Axel von Harnack. Y también consideran que la Didaché tiene origen palestino, y el argumento es por la ascendencia que es típicamente judía de las plegarias eucarísticas. Dentro de las controversias en cuanto a la datación, hay otra fecha posible. Si el Didaché, la Didaché, como también han planteado, en cambio, se retardara 1 o 2 siglos de su composición, sería como un engaño, falsificación tardía, planeada con fines individuales con el fin de dar una imagen de sectaria, tendenciosa de la iglesia primitiva. No obstante, aún así, con la probabilidad que sea el Didaché, esta obra, más antigua que algunos libros del Nuevo Testamento, hacen de ella un texto principal, esencial, fundamental, para entender la evolución literaria y teológica del cristianismo del primer siglo. Se han hecho estudios de la relación del Didaché con otros escritos cristianos como el Evangelio de Mateo o la Epístola de Bernabé, con oraciones judías como el Kiddush, recitación judía, la Amidá, otra oración judía, o el Manual de Disciplina de la Comunidad Esenia de Qumrán. Contiene también las primeras instrucciones del bautismo, la Cena del Señor, también llamada Eucaristía, Comunión, Santa Cena, y también una de las 3 redacciones que han perdurado de la oración del Padre Nuestro. Consideran que tiene esta obra del Didaché variadas, diferentes traducciones y fragmentos diseminados en la geografía que se encontraron, y la lista de las obras posteriores que dependen de ella. Es posible fuera muy conocida en los primeros siglos. Estuvo muy cerca del canon bíblico antes de que al final la desecharan, al igual que otras obras. La Didaché termina con un epílogo escatológico. Escatología, conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas. Un detalle a señalar es que no hay rastro de los 12 apóstoles en todo el escrito, sino se refieren en la obra a maestros, doctores itinerantes. Itinerantes es sin permanencia. El Didaché, teniendo en cuenta su contenido, muestra rasgos primitivos que, según una datación temprana, sitúa la obra a mediados del siglo I. Entonces, sería contemporánea con las epístolas de Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, y algo anterior a los evangelios. No hay certeza en cuanto a las fechas, pero los estudiosos aceptan la primera opción, de a mediados del siglo I. Philipp Schaff, teólogo e historiador suizo, nacido en Coira en 1885, presentaba así la obra. La Didaché llena un vacío entre la era apostólica y la iglesia de la segunda centuria, y arroja nueva luz sobre cuestiones de doctrina, culto y disciplina. En esto reside su interés y su significado. Philipp Schaff, 1885, v. Un dato importante a señalar que el Codex, Códice Jerusalén, Códice Hierosolimitanus o manuscrito de Brillenius, descubierto en 1875 en el monasterio del Santo Sepulcro de Constantinopla, contiene entre otras la Didaché y la Epístola de Bernabé, que son 2 documentos muy tempranos de la literatura cristiana. Manuscrito medieval, la enseñanza de los 12 apóstoles,
conocida más tarde como la Didache. Ocupaba los folios 76 al 80 del códice. La Didache se convirtió en los Estados Unidos en un fenómeno social. En Europa la discusión la conservaron limitado al ámbito académico. En 1887 el manuscrito de Constantinopla estuvo durante 8 siglos en una luminosa estancia de piedra y la trasladaron a Jerusalén, a la biblioteca de aquel patriarcado, donde fue inscrito en el registro de entrada, con la asignatura Cod Pat 54, y se conoce desde entonces como Codex H54 o Manuscrito H. Ha preservado completas 3 obras de los padres apostólicos, por lo que le han dado mérito y lo ha convertido en uno de los códices cristianos más importantes. En resumen, esta obra, este libro, la Didache, el Didache, quedó en desuso, pero la realización, ejecución, concreción y la influencia de sus reglamentaciones, regulaciones, hacen que se considere este documento obra como un primer esbozo anteproyecto de ordenación eclesiástica. Eclesiástico, eclesial es generalmente relativo a la Iglesia y un modelo para escritos sucesivos. Y continuamos aprendiendo, conociendo sobre la historia de las traducciones, códices relacionados con la Biblia, los orígenes, los contextos. Continuamos ampliando nuestro conocimiento, arrojando más luz a nuestro entendimiento y teniendo siempre como referente a la palabra del Señor, la Biblia. Dice en Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Shalom.